Desde Canadá. Transmitiendo para todo el mundo. Es La Voz de la Verdad. Tu emisora. Vamos a leer, hermanos, en Primera de Corintios, en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, para honra y gloria del Señor. Aleluya. En el capítulo 1. Vamos a leer ahí, para honra y gloria del Señor Jesús. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10, que a la letra dice: Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Oiga, unidos en una misma mente, bendito el nombre de Jesús, y en un mismo parecer. Pero me llama la atención que dice que estéis perfectamente unidos en la perfección de mi Señor Jesucristo. Presentando, hermanos, nosotros defensa de la palabra del Señor. Porque muchos hombres han tratado de negar la majestad del Señor, su sabiduría, su grandeza, su poder y misericordia. No han querido. Por diferentes razones. Pero gracias al Señor en este momento, porque hay un pueblo que le adora al Señor Jesús, que le alaba y le glorifica. Y estamos escuchando, viendo y también investigando, hermanos, de esos cuidados de la sabiduría de nuestro Dios. Porque está escrito cuando la palabra del Señor dice en Primera de Corintios capítulo 3, el verso 18: Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio de este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo, oiga bien, la sabiduría mundana, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Otra vez, el Señor conoce a los pensamientos de los sabios, que son vanidad, son vanos. Pero entonces, cuando tenemos un mismo sentir en Cristo Jesús y le adoramos a Él y le glorificamos, le magnificamos, exaltamos su grandeza, loamos su nombre en el loor y la exaltación de aquel que está sentado en el trono en su majestad y gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces suceden cosas maravillosas. Y quiero hablar acerca de las evidencias, acerca de los estudios que los científicos han hecho y lo que Dios les ha mostrado, lo que ellos mismos han descubierto. Hablando entonces del cerebro humano y del funcionamiento de ese sistema, ese entramado, hermanos. Oiga, esa cantidad, digámoslo así, de cuerdas, millones de cuerditas, dendritas, que es el sistema nervioso en general. Entonces se ha corroborado que tiene una elevada complejidad, algo bastante difícil de entender y comprender, pero Dios ha dado la sabiduría al hombre. Sí, Señor. Entonces se dice que
así como la imposibilidad de reducir la conciencia a meros mecanismos de física y química. Las modernas disciplinas de la inteligencia artificial, oiga bien, y la vida artificial, que permiten construir sistemas informáticos que emiten al hombre y a los demás seres vivos. Se está hablando de un sistema complejo, un sistema neurobiológico interno, oiga bien. Y esa cantidad de información, la velocidad tan tremenda. Por ejemplo, cuando alguien se lleva algo a la punta de la lengua, inmediatamente, hermanos, el cuerpo detecta que es salado, que es dulce, que es ácido. Yo no sé cuánto tiempo transcurre en el momento en que usted toca la puntita de su lengua con alguna sustancia o algún químico, a la velocidad con que esto llega al cerebro y luego a todo el cuerpo. Todo el cuerpo sabe inmediatamente que es salado, o es dulce, o es amargo, o es ácido, en fin. Entonces, la ciencia, hermano, no ha podido conseguir explicar la mente, hablando acerca del cerebro. Y los investigadores no se explican por qué razón, cuál es la razón. Pero hoy sabemos que sin cerebro no hay conciencia. Pero la conciencia no puede reducirse solamente al cerebro. Entonces, ¿qué es esto de la conciencia? Algo que se nos escapa. ¿En qué consiste entonces la espiritualidad humana? ¿Estamos predispuestos genéticamente para creer en Dios, o acaso es el creador un mero producto de la mente humana? Eso es tremendo. Pero se dice entonces que las neuronas creen en Dios. Leo aquí un artículo de un neurofisiólogo norteamericano de la Universidad de Pensilvania, Andrew Newberg. Recientemente se ha hecho famoso en todo el mundo porque sus estudios que intentan relacionar el cerebro con la experiencia religiosa. Incluso se ha inventado el término neuroteología. Tremendo. Mire, neuroteología, o sea, la neurosis, los nervios, el cerebro, hermanos, tiene conciencia de que hay un ser superior al cual se debe de adorar. Entonces, para referirse a una nueva especialidad dentro de la neurofisiología, que estaría dedicada precisamente a comprender la relación entre la biología del cerebro y la religión. Esto, hermanos, ha llevado a los hombres de ciencia, a los científicos, a entender, a comprender. Y voy a referirme a las leyes y los reglamentos médicos sanitarios que usó Moisés, que Dios le enseñó a Moisés, el pueblo del Señor. Algo menos complejo. Eso que Dios le enseñó a su pueblo, hermanos, estamos hablando de ciencia, de conocimiento. Estamos hablando de algo que ya estaba escrito en las Sagradas Escrituras desde tiempos antiguos, desde siglos atrás, y que ahora se cree que se ha inventado. Por ejemplo, hace un tiempo oí que los médicos, que los científicos habían descubierto cómo frenar en los niños la diarrea. Y habla del agua de arroz. Al lavar el arroz, esa tuga, digámoslo así,
sirve para detener la diarrea. Pero resulta que, hermanos, hace muchos años mi abuela, la mamá de ella, o la abuela de ella le enseñó ese acto. Y lo oí por la radio, hermanos, como un gran descubrimiento científico. Pero eso ya es antiquísimo, de los mayores que saben y conocen muchas cosas. Entonces quiero decirle que las leyes y los reglamentos médicos sanitarios que Moisés usó con el pueblo de Dios a través del desierto, ustedes saben la forma en que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, aleluya, la manera en que nuestro Dios usó, enseñó métodos que fueron muy adelantadísimos en relación a su época. Basta entonces comparar las costumbres y creencias de los antiguos egipcios y babilonios con la de los hebreos. Ahora, para comprobar la verdad de esta afirmación, en el libro de Levíticos 11 figura una lista de los animales que el pueblo podía considerar limpios y aptos para el consumo humano. Oiga, la manera en que Dios enseñó, en que Dios explicó a su pueblo los animales que uno a veces no entendía los términos, que animales limpios, que animales inmundos, porque eran inmundos, y los otros porque no eran inmundos, porque eran limpios. Y el Señor les enseñó que los animales que tuviesen pezuñas y rumian se pueden comer. Hoy la gente, la humanidad se sujeta a las mismas reglas. Oído a esto, amados hermanos y amigos. Y la ciencia ha descubierto hoy por hoy que el cerdo, la liebre y el conejo son fácil presa de infecciones parasitarias. En la investigación de las epidemias, de la microbiología, de la epidemiología, todas estas cosas, hermanos, que el hombre ha venido a descubrir, y tantas enfermedades que atacan al hombre. Entonces Dios les enseñó a ellos a través de ese desierto, a través de llegar a lugares donde habían árboles, porque recuerde que el pueblo de Israel en sus jornadas no todo fue desierto, porque ellos llegaron a ciertos lugares donde habían palmeras, donde habían estanques grandísimos de aguas, y estuvieron allí. Cuando uno mira la geografía bíblica, los pasos del pueblo de Israel a través de su camino rumbo hacia la tierra prometida, encontraron lugares donde había liebres, conejos, donde había muchas clases de animales. Entonces Dios les enseñó a través de Moisés qué animales se podían comer con libertad. Y mire, se ha descubierto que estos animales, la liebre, el conejo, son fácil presa de infecciones parasitarias. Pueden comerse sin peligro solamente si han sido previamente alimentados con comidas limpias. Oído a esto, amados hermanos, y se les somete a una prolija cocción antes de comerlos. Qué sabiduría, qué grandeza de nuestro Dios. Y la enseñanza que Él le ha dado a su pueblo precioso, a su pueblo santo, amados hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. Qué bueno es el Señor. Qué grande es su amor y su poder. Ahora mire,
se le prohibía al pueblo comer animales que hubiesen muerto de muerte natural. Se les prohibió. Dios les decía lo que debían de hacer y no debían de hacer. Por esa razón, cuando el ser humano no obedece a la palabra del Señor, cuando el humano trata de hacer las cosas a su amaño, entonces vienen problemas graves, vienen problemas muy difíciles. En Deuteronomio capítulo 14, bendito sea el nombre de Jesús, y el versículo 21, repito, Deuteronomio 14, 21, ninguna cosa mortecina comeréis. Oiga, ninguna cosa mortecina podrás comer, porque eres pueblo santo del Señor. El Señor les enseñó que no podían comer cosa mortecina, muerta por muerte natural. A pesar de que ellos vivieron en el desierto donde el ganado era el recurso principal de su alimentación. Sí, señor. Esa prescripción tiene vigencia en el día de hoy en la mayoría de las naciones civilizadas. ¡Qué bueno! Cuando hablemos acerca de qué formó la civilización moderna, la civilización contemporánea, desde la revolución industrial hasta nuestros días, hermanos, ¿de dónde salieron toda esa cantidad de leyes sanitarias, de formas de ingerir los alimentos, de la cocción? Viene precisamente de la enseñanza de la ley de Dios a su pueblo. Así que el problema de la provisión de aguas y de la depuración de aguas cloacales son temas de permanente interés que preocupan tanto al bacteriólogo como al ingeniero civil y al público en general. Esto es una regla sine qua non, o sea, por regla general, siempre ha sido la preocupación de aislar todo esto, de hacerlo a un lado. Porque en época reciente, asignar la importancia del sistema de obras sanitarias en relación con prevención a las enfermedades, hermanos y amigos. Qué bueno es Dios. Qué maravilloso es Él. Desde tiempos antiguos le enseñó a su pueblo qué debían comer, cómo era la asepsia que debían tener. Asepsia y antisepsia. Cómo prevenir las enfermedades. Pero mire que las Sagradas Escrituras hablan ya de bacteriología moderna, ya que prohibía al pueblo ingerir aguas de charcos pequeños o aguas estancadas o de agua que había sido contaminada por haber entrado en contacto con animales muertos. Me gozo, me da alegría en este momento. Siento la presencia de mi Señor Jesucristo. Al saber esto, al leer estas bendiciones, hermanos, vamos a leer en Levíticos capítulo 11 y el versículo 29 en adelante. Oiga, Levíticos capítulo 11 del versículo 29 en adelante. Cuando la palabra del Señor nos dice con claridad: y tendréis por inmundo a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Oiga bien, estos tendréis por inmundos entre los animales que se mueven,
y cualquiera que los tocare cuando estuviere muerto será inmundo hasta la noche. Bendito sea el nombre de Jesús. Había que lavarse con agua. El que hiciere eso, el que tocare estos animales, tenía que lavarse con agua limpia y sería inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Mire la importancia. Ya había enseñanza de la microbacteriología, bacteriología moderna, bendito sea el nombre que es sobre todo nombre. La fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que se hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Mire cómo Dios enseñó esa asepsia, la manera en que el pueblo tenía que cuidarse de todas estas cosas para ser limpio, para no adquirir enfermedades. Ahora, en Deuteronomio capítulo 23, del 12 al 14, porque es que, hermanos, las sagradas escrituras, la palabra del Señor, óigame bien, el libro antiguo y sin vejez, la norma de normas, la palabra del Señor Jesucristo, que nos enseña y cuál es el espejo nuestro, y que el Señor habla a través de ella. Debemos de tenerla en cuenta. Hay muchos que quieren desacreditar la palabra de mi Señor Jesucristo, pero no es posible, porque estamos viendo la realidad. Sí, Señor. Ahora, hermanos, Deuteronomio capítulo 23, versículo 12 al 14. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego de volverte cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, o sea, limpio. Hermanos, limpio, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Oiga bien, o sea, debía de haber una limpieza, hermano, por no decir exagerada, para que las moscas no pisen el excremento y de pronto un descuidado por allí deje una comida destapada y pise el alimento. Allí dejó los microbios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces Dios le dio directrices sanitarias obligando a enterrar los excrementos humanos. Toda esa reglamentación sanitaria, hermanos, gloria sea al Señor, demos gloria y honra y alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Que todas esas directrices sanitarias que Dios daba a su pueblo, que les enseñaba a no dejar por fuera la inmundicia, el excremento humano. Imagínese, alguien con el pie descalzo llega a pisarlo, a través de la planta de los pies, hermanos, entran microbios. Eso se sabe y ha sido descubierto por la ciencia. Entonces, esa referida higiene personal estaba muy adelantada en su época, aún en relación con las naciones. Dios había hecho un trabajo maravilloso a través de Moisés con este pueblo santo. Así que en ese tiempo eran consideradas muchas naciones como
naciones civilizadas. Esto también es verdad, hermanos, en cuanto al aislamiento prescrito para enfermedades como la lepra. Y ya ustedes saben, amados hermanos y amigos, que hemos hablado sobre las pestes que han habido a través de la historia de la humanidad. Y estuvimos hablando hace un tiempo sobre la peste bubónica. Y cómo esa peste, hermano, que era producida por la pulga de la rata, diezmó a toda Europa entera. Los diezmó, mató cantidad de personas. Y sabe que la única manera que hubo de erradicar esa peste tan terrible fue cuando unos pastores, leyendo las Sagradas Escrituras, se acordaron que en el libro de los Hechos, en uno de los libros, cuando nos encontramos completamente sola, en el libro, cuando nuestros amigos nos dejaron en el Pentateuco, y no había nadie, Génesis, Éxodo, Él nos dio amor. Levíticos, Números, Deuteronomio, o sea, los libros de la ley. Dios les enseñó a ellos que cada que hubiese un muerto, fuese animal o persona, tenía que ser sacado del real, se había muerto por peste, y ser quemado afuera del real, fuera. Ellos practicaron esto, inmediatamente la peste cesó. Obedecieron sencillamente el mandato de Dios. Qué bueno es cuando una persona obedece. Qué bueno cuando la gente, amados hermanos y amigos, se somete a Dios. Cuando usted y yo obedecemos a la palabra eterna del que vive por los siglos, suceden cosas maravillosas. Bendito el nombre de Jesús. Qué bueno es obedecer al Señor. Qué bondadoso es esto. Así que una de las pruebas más impresionantes también de la inspiración de la palabra del Señor, de las Sagradas Escrituras, porque muchos niegan la veracidad de la bendita y eterna palabra de Dios y niegan la palabra bendita de los siglos. Quieren hacer parecer que Dios miente. En otras palabras, blasfeman el nombre de nuestro Dios. Y lo maravilloso es que hoy por hoy los grandes científicos y muchos hombres de ciencia, hermanos, modernos, no estoy hablando ahora en este momento de hombres de ciencia, hombres de la antigüedad que dieron la gloria a Dios, que creyeron en la palabra del Señor y dijeron que Dios es una realidad. Newton, Faraday, Maxwell, Kelvin en la física, Boyle, Dalton, Ramsay en la química, Ray, Linnaeus, Mendel, Pasteur en la biología, Steno, Woodward, Brewster, Agassiz en la geología, Kepler, Galileo, Herschel, Maunder en la astronomía. Así que estos hombres fueron hombres
creacionistas, hombres que contribuyeron tremendamente a la ciencia moderna y la actividad científica que ellos practicaron. Pensaron siempre en el Señor Jesús, en el Dios creador de todas las cosas y en la búsqueda de su nombre. Bendito sea Jesús. Cada uno de ellos expresó cosas grandes, hermanos. Cada uno de ellos pudo creer en la eterna y santa palabra del Señor Jesucristo y da gozo. Pero miren que ahora, en este momento, muchos científicos modernos, vuelvo a repetir, creen en la existencia del Señor y adoran al Señor. Yo he mencionado a varios modernos ahora, hombres que le han dedicado a Dios su tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que muchas verdades, mucho conocimiento impresionantes fueron inspirados a través de las Sagradas Escrituras y constituye un gran número de verdades científicas que han permanecido ocultas en las páginas de las Sagradas Escrituras por más de 30 siglos, hermanos y amigos, por favor. La gente se ha burlado de las Sagradas Escrituras y muchos hombres de ciencia y religiosos, altamente religiosos, dijeron que el que leía las Sagradas Escrituras se volvía loco. Así que la gente comenzó a huir de las Sagradas Escrituras, pero llegó un momento cuando alguien, usado por el Espíritu Santo, Martín Lutero, me estoy refiriendo a Martín Lutero, hermanos, él sacó a luz grandes cosas, hermano. La educación en los hogares, la educación en el pueblo, artes y oficios. Cuando él comenzó a escudriñar la palabra del Señor y a conocer los tremendos secretos, las tremendas verdades científicas ocultas en las páginas de las Sagradas Escrituras, que Dios permitió luego que fuesen descubiertas por hombres en sus investigaciones en los últimos años. Y usted sabe a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, en el campo de la astronomía durante miles de años, los sabios se esforzaron en contar las estrellas y las constelaciones. Cuando alguien, un gran hombre llamado Galileo Galilei, descubrió el telescopio, lo inventó en el siglo XVII. Inventó ese aparato para observar las estrellas, para observar allá en el universo, porque ellos creían que las estrellas tenían un número estable, un número hipotético. Pero fíjense, hermanos, que muchos de ellos, como Ptolomeo, Tycho Brahe, Kepler, dijeron en su conocimiento que ellos tenían el número de las estrellas. Pero resulta que es una cifra astronómica difícil de leer. Bendito sea el nombre de Jesús. Y luego dice la palabra del Señor en Jeremías 33:22, cuando dice, donde dice, como no se puede contar el ejército del cielo. Oiga bien, no se puede contar por la grandeza, la cantidad, hermanos,
Ahora, los hombres de ciencia han llevado sus ojos a mirar en el universo, en el espacio sideral, allá en el más allá, en el infinito, y han logrado ver donde el ojo del hombre no había podido estar. Ahí. Y lo mismo pasa abajo en el mar. Ya los hombres han podido observar, de pronto no en forma plena, pero el Señor les ha dado la facultad porque ya estaba escrito en su palabra gloriosa, en su palabra preciosa. Si usted en este momento ha creído en el Señor, en estas palabras sencillas, y usted puede entender que lo que de Dios se conoce, Dios al hombre se lo ha manifestado. Él no ha ocultado su rostro. Dios no ha ocultado su creación, ni ha hecho de lo que Él creó un misterio, algo oculto, porque Él no hace nada en oculto. Él lo manifiesta a su iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire que la palabra del Señor dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó a ellos, hermano, al hombre. Estoy leyendo en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 19. El versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre sí puede conocer a Dios a través de su creación, a través de sus obras puede saber la magnitud de su poder, su magnificencia, su gloria y santa bondad. Lo que pasa es que ahí son necios. Hay mucha necedad en el ser humano aún. Pero Dios en su misericordia le ha placido revelarle a los hombres grandes misterios, grandes cosas misteriosas, extrañas, para que el hombre pueda vivir, para que el ser humano pueda contar las maravillas del alto y sublime Dios, como dijo un rey en la antigüedad. Las grandes maravillas que el alto y sublime Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Oiga bien, ¿cuántos pueblos se han salvado porque Dios en su misericordia les ha tendido la mano? Ha hecho cosas grandes en ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, gloria sea el nombre del Señor, por su grandeza, por su poder y magnificencia. Doblar rodillas en este momento, elevar una oración de reconocimiento, de adoración y exaltación al que todo lo puede, al eterno Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea la honra, la gloria, la alabanza y la majestad por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito sea su nombre. Dentro de contados momentos, hermanos, estaremos orando por todos los hermanos, por todos los amigos y con especialidad con aquellos que quieran entregar sus vidas al Señor Jesucristo.
puedes escuchar la voz de la verdad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La voz de la verdad, tu emisora. Muchas gracias por escucharnos. Esta es la voz de la verdad, tu emisora.